Honestamente no tengo ninguna idea de intro, ni pretendo tenerla nunca. Simplemente me apetece hablar de arañas camello. Como, ¿a quién no? No son arañas, ni son camellos, pero sí son arácnidos. Y ciertamente no son peluditos, ni tienen forma de bolita, ni tienen los ojos muy grandes. La verdad es que no cumplen con los cánones de adorabilidad, pero no por ello no merecen menos nuestro amor y reconocimiento. Y, dando por hecho que me ve alguien de España, como yo, tenemos de estos animales en España. Pero como básicamente he encontrado más bien poca información, voy a hablar un poco primero en general de las arañas camello y luego ya hablaré de las dos especies que tenemos en España. Bueno, como no sé para qué público va este vídeo, además de mi madre, si eso, pues voy a hacer como un paréntesis. Un momento. Voy a hacer un poco de review muy family friendly de taxonomía. Y lo voy a hacer con un papel y un boli, porque literalmente tengo una pizarra aquí, pero estoy con una especie de mudanza y básicamente dije, ¡ja! Tengo que llevarlo primero, la pizarra blanca. No se me pasó por ningún momento en la cabeza llevarme los rotuladores también. Amazing. Bueno, ni las arañas camello son insectos. O sea, tenemos artrópodos, que son la mayoría de especies conocidas, y dentro de los artrópodos están los insectos y los quelícerados. Y dentro de los quelícerados tenemos a los arácnidos. Entonces, tenemos por una parte dentro del grupo de artrópodos los insectos, que son un montón y en este vídeo no nos importan un culo. Después tenemos a los quelícerados, que básicamente significa que tienen quelíceros. Y si alguien no sabe qué es eso, voy a poner una foto aquí para no tener que explicarlo porque me da mucha pereza. Y dentro de los quelícerados están los arácnidos y también otros grupos, los cangrejos de herradura, que no son cangrejos, y las arañas de mar, que no son arañas, pero viven en el mar. Y bueno, también artrópodos son los crustáceos, con especies como las gambas, los langostinos, la mitad de tu dieta si tienes el dinero suficiente, y en mi opinión bastante mal gusto. Y también los bichos bola, de los que todos se olvidan, pero sí, son crustáceos, no insectos tampoco. Y bueno, si te pregunto por arácnidos, probablemente pienses en arañas o en escorpiones. Y quizá, si vas un poco más rápido, si vas adelantado a tus cotáneos o tienes una base mínima de biología, también pensarás, por ejemplo, en ácaros y en garrapatas. Siento que estoy dando muy mala publicidad a este grupo. Un momento. Si hablamos de arácnidos, seguro que piensas en las maravillosas arañas, como nuestras queridísimas viudas negras o las arañas violinista. Quizá también pienses en los famosísimos escorpiones en los que no podríamos vivir, así como, por todos amados, ácaros que viven en tu almohada o las entrañables garrapatas. Ahora mucho mejor. Ahora que lo estoy pensando se va a ver al revés. Entonces, básicamente, están las arañas, están los escorpiones, están los ácaros y las garrapatas, pero también hay otros grupos maravillosos como los pseudoescorpiones, que no son escorpiones, las arañas patonas, que no son arañas, las arañas latiguillo, que tampoco son arañas, y otros grupos que incluyen a las arañas camello, que irónicamente se me han olvidado completamente cuando estaba haciendo el esquema, así que estarían incluidos en estos 3 puntos de aquí. Habiendo llegado hasta este punto, ¿son parientes de las arañas? Sí, pero no son arañas. Y de hecho, una diferencia fundamental es que no tienen ninguna clase de veneno. Por lo tanto, no son peligrosas ni para ti, ni para tus mascotas, ni para absolutamente nada, a menos que midas, yo que sé, que tengas el tamaño de una hormiga, en cuyo caso, cuidado. Y bueno, son bastante fáciles de distinguir de arañas porque, a pesar de que hay más de 1200 especies 1200 especies descritas, son todas prácticamente iguales, o sea, se ven igual, literalmente cambia el tamaño, el color y mínimamente la forma, sí, eso. Viven básicamente alrededor de todo el globo, siempre que se den las condiciones climáticas aceptables, menos en Australia. Y donde haya ambientes áridos,
semiáridos, estepa, y también algunos se han adaptado a otros como climas tropicales de Costa Rica, Guatemala, Colombia, ejemplos. Incluso una de las especies que... Chinchipus peruvianus vive en el desierto de Atacama, junto al ecosistema marino. Y cuando baja la marea, básicamente va a la zona intermareal a aprovecharse de las especies que se están alimentando de algas para comérselas. Y después, cuando sube la marea, vuelve al desierto donde se esconde y ahí pues es depredado por otros animales más grandes. Una cosa que tienen de importantes es que son depredadores generalistas. ¿Y qué significa esto? Pues que en vez de especializarse de un tipo de presa concreta, pues comen básicamente lo que puedan. Y su presencia puede ser un buen indicador de la salud del ecosistema. Porque además de ser depredadores de muchas otras especies de invertebrados y, si el tamaño se lo permite, de lagartos, serpientes, pájaros pequeños, roedores, lo que pueda comerse básicamente. Además, pues también son parte del menú de otras especies, como halcones o cernícalos, pero también geckos o murciélagos. Son conocidos por dos motivos. Número 1, porque son bastante voraces, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque generalmente tienen muy pocas horas de actividad del día y además no están activos todo el año. Esto, por supuesto, depende de dónde viva la especie y pues las horas de sol, la temperatura, lo que estén adaptados. Algunas especies, bueno, la mayoría de especies son nocturnas, algunas son diurnas y algunas es como algo intermedio, entonces están activas desde el ocaso hasta cuando ya es parte de la noche. O sea, la mayoría de horas de los días que están activos y todos los días que no están activos, que forman una parte considerable del año, no están haciendo absolutamente nada y por lo tanto tampoco están comiendo. Así que cuando salen, cuando por fin tienen sus horas de actividad, van a por todas porque necesitan comer. Y entonces las estrategias pueden depender de la especie, de la presa y también pues del estadio, si es juvenil, si es adulto, pero normalmente cazan de este modo. Y es que en sus horas de actividad básicamente salen de sus escondrijos, a veces los cavan ellos, a veces es debajo de una roca, por ejemplo, y básicamente salen corriendo con sus pedipalpos hacia arriba y si se encuentran algo van a intentar cogerlo. Y si son capaces de atraparlo o inmovilizarlo atrapándole las patas traseras, ahí han conseguido comida. Y si no, pues simplemente a seguir corriendo hasta que consigan comida. Y eso nos lleva a la segunda razón por la que son como conocidos, y es su gran velocidad. La verdad que he leído estudios que mencionaban esto, pero como que no me ha quedado muy claro exactamente qué velocidad es como la esperada o la máxima o algo así, pero me encontré un dato, son los 16 km/h, lo cual, considerando que es un animal que muchas veces no llega a los 10 centímetros de largo, me parece increíble y bastante considerable. Además de que, pues si eres una hormiga u otro bicho pequeño, además de que te lo puedas encontrar corriendo por ahí para comerte, además tienen otra forma de hacerse contigo. Y es que si estás enterrado, no estás a salvo. De alguna forma detectan los animales que están enterrados, como por ejemplo las larvas de insectos, como escarabajos, y pues excavan para comérselos. Y ahora la parte interesante llega cuando vamos a hablar de reproducción. ¿Cómo es el sexo entre arañas camellos? Seguro que alguna vez se lo han preguntado. Yo la verdad que no me lo había preguntado, estaba investigando en general porque así de normal soy. Y de repente me encontré con todos estos datos. Primero, el macho debe de cortejar a la hembra, o no, porque a veces deciden forzarla directamente, lo cual está bastante feo. Y ante esto, los científicos han encontrado 3 posibles respuestas de la hembra. Número 1, y una que entiendo perfectamente, es luchar. Intentar que no la fuercen y mandarlo. Y para ello, pues morder al macho, básicamente generar pelea y agresiones. Otra es entrar en un estado de relajación y pues básicamente que el macho haga lo que tenga que hacer sin que ella haga nada. Y la tercera opción es cooperar. Pero ahora viene lo curioso. ¿Cómo se reproducen? ¿Qué tienen los machos? Bueno, cerca de los quelíceros
Y sí, estoy hablando de la estructura en su cara, ¿vale? Cerca de los quelíceros tienen algo llamado flagelo. Y ya sé que esto empieza a sonar muy mal, pero no es que tengan sus genitales en la cara, a diferencia de otros seres vivos. Básicamente lo que hacen es que ellos eyaculan en el suelo. No sé por qué estoy diciendo esto a una cámara. Los machos eyaculan en el suelo y con el flagelo que tienen cerca de los quelíceros, pues recogen su semen y entonces se lo meten a la hembra por dentro y guían su semen en el interior de la hembra. Pero lo más curioso no es esto, es que pues se ha observado un comportamiento interesante y es que básicamente introducen en la apertura genital femenina sus quelíceros y tanto antes como después se observa que están como masticando. Ya. Bueno, pues esto en realidad no sucede solamente en estas especies. En bichos palo es como normal que el macho primero utilice su zona bucal en la entrada de la hembra y básicamente para con su boca limpiar lo que haya anterior y así pues quitarle el semen de otros machos competidores. En fin, el caso es que claro, y entonces ¿para qué sirve la masticación post-cópula? Pues buena pregunta. Pero lo único que encuentro al respecto es que un autor ha sugerido que es una forma de evitar que se caiga el semen y que así se pierda. Por 200 años pensábamos que solamente teníamos en la península ibérica una especie de este grupo. Y esta es Glubia dorsalis. Muchas arañas camello tienen un ciclo de vida de 1 año. Básicamente su único objetivo en este mundo es alcanzar la edad adulta y la madurez sexual, reproducirse y morir. Punto pelota. Un estudio que estuvo pendiente de la población en diferentes zonas de la península ibérica de esta especie, se encontró durante toda la época que duró el estudio que convivían tanto ejemplares juveniles muy jóvenes como algunos que ya eran casi adultos. Entonces, esto parecía indicar que se estaban mezclando como 2 generaciones. Es decir, que algunos ya habían estado el año anterior y todavía no habían alcanzado la edad adulta, lo que parece indicar que esta especie tiene un ciclo bianual. No alcanza la edad adulta hasta el 2.º año y no es hasta el 2.º año que se reproduce, y por lo tanto que... Así que tienes 700 días para vivir. De ellos, parte del año no vas a salir de una piedra, de debajo de una piedra, y los días que vas a salir lo vas a hacer solo por 3 horas al día. Carpe diem. Glubia dorsalis, cuando más está activa, es entre las 9 y las 12 de la noche. Se la puede encontrar desde finales de mayo hasta el mes de noviembre, aunque cuando más activos están son el mes de junio, porque es donde se ha observado que se reproducen. Por lo general no son muy fieles a sus escondites. Van a tener uno una noche y probablemente no lo vuelvan a utilizar. En el caso de las hembras sí que perduran más tiempo en un mismo espacio, pero en el caso de los machos se desplazan bastante más. Justamente por eso, porque son ellos los que se encargan de buscar a las hembras. Una vez han llevado a cabo su exitosa cópula, pasarán unos días, al parecer 11, hasta que la hembra ponga los huevos. Y claro, los huevos no pueden estar al aire, entonces excava una cámara. Y esto me ha parecido muy curioso porque utilizaba esta misma expresión. Para asegurar la cámara, apelmaza las paredes de la cámara con una piedra que coge con sus quelíceros y con ella va haciendo movimientos contra las paredes del tipo de martillo neumático. Y este estudio también observó una diferencia curiosa, y es que tanto los juveniles como las hembras sí que pues, solían excavar sus propios escondites, pero los machos adultos básicamente se escondían debajo de las piedras o de vegetación caída y no excavaban nada, o sea, no hacían un culo nada más que correr y tratar de copular. Y como he dicho,
Durante 200 años pensábamos que solamente estaba esta araña camello en España, bueno, en la península ibérica, pero ya no es así. Tras un exhaustivo análisis genético de diferentes individuos, se dieron cuenta de que había 2 especies. Y luego observaron los 2 especímenes y se dieron cuenta de que ni siquiera son del mismo color. De todas formas, la coloración no indica mucho a la hora de identificar especies. En artrópodos, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Hay algunos que cambian de color según la estación del año, como la araña cazadora verde, y hay otros, por ejemplo, algunos insectos que pueden ir cambiando de color dependiendo de en la roca en la que viven. Descubrieron la segunda especie que hasta donde yo sé solamente se ha reportado en Almería, y esta es Gluvia brunea. Básicamente Gluvia dorsalis, desde la posición dorsal, que es cuando normalmente los vas a ver, a menos que los cojas y les des la vuelta, tiene los pedipalpos y las patas amarillas. Sin embargo, Gluvia brunea solo tiene coloración amarilla en la parte ventral, entonces tú cuando la ves normalmente solo la ves marrón, de ahí el nombre, brunea. Básicamente este es el vídeo. Hay una cantidad ingente de especies capaces de cambiar su sexo biológico durante su ciclo vital. Puede que hayáis oído eso de que la historia de Nemo no tiene ningún sentido porque después de la muerte de la madre, su padre se debería de haber convertido en hembra y haber tenido relaciones con su hijo. Y si nunca lo habéis oído, probablemente penséis que estoy completamente loco. Y de repente la hembra se hace más grande y Napoleón acaba de perder a todo su harén.